19. El movimiento obrero. El movimiento obrero se originó a principios del siglo XIX. Es un movimiento social. A partir de la revolución industrial se generó un nuevo orden social, el cual estuvo marcado por el surgimiento del proletario, que por lo tanto se consideraba la burguesía, como grupo social hegemónico, al tiempo que se produjo una expansión de los sectores medios profesionales, pequeños industriales, comerciantes y funcionarios públicos. Con la revolución industrial, los tejedores ingleses y antiguos artesanos se organizaron en cofradías o hermandades que se tomaban el modelo de los gremios medievales. Estas hermandades agrupaban a los trabajadores que se asociaban para ayudarse mutuamente. Aunque este movimiento no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales. Poco a poco, los obreros fueron marcando en la historia y además reclamaban mejoras en las condiciones, al cual el movimiento obrero en ese entonces se plasmó como el judismo o yudismo, la destrucción de máquinas a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Este término debe a su nombre a Netrud, quien fue el primer trabajador que rompió un telar. A medida que los obreros tomaron conciencia de que no era la máquina su enemiga, sino el uso de la que se le hacía, fue cuando comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios, con criterios contemporáneos, exigencias de mejores salarios, de jornada y de condiciones de trabajo, y métodos como la huelga. A partir de entonces nacieron los trade unions, el sindicalismo entendido como un movimiento de resistencia contra el capitalismo. El sindicalismo lo generalizaban más los obreros y las castas de ese entonces, los cuales en él trabajaban. Y el capitalismo era de los grandes empresarios y de la burguesía, los cuales explotaban con horas de jornada doble a los obreros. Pese a eso, los obreros fueron organizando huelgas y poco a poco el movimiento obrero fue tomando mayor fuerza. La reacción del gobierno inglés en ese entonces fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte de la historia del movimiento ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. En todo Londres y en toda Inglaterra, el capitalismo cobró muchas muertes hacia los obreros. Muchas personas huyeron, otras personas estuvieron refugiadas, pero los altos obreros empezaron a manifestarse de fea forma. No les parecía la impunidad en la que estaban. En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. El capitalismo organizó que aumentara la jornada laboral, que el salario se fuera perdiendo. El trabajo infantil se generalizó. El trabajo infantil en ese entonces era que los niños pequeños de cada obrero tenían que trabajar largas jornadas. Eso tampoco se le pareció a los obreros, y al poco rato empezó a hacerse más fuerte su lucha. Otro punto el cual se basaron fue en negación entre la ayuda económica para enfermedades, pero forzoso o vejez. Esto indica que para tener ayuda económica se tenía que ser a la fuerza un anciano o un vejete. No se podía hacer por enfermedad ni nada de eso. Muchos obreros, trabajando enfermos, morían en sus horas de jornada. Por todo eso se crearon los sindicatos, en los que se reunían la gente trabajadora de un mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante huelgas. Constituyen sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados. Los niños no tomaban estos requisitos. Todo esto fue para sus padres, los obreros. En el año de 1834, el Great Trade Union, unión de sindicatos de oficios, fue creado, en las cuales la afiliación para posibles nuevos socios eran demasiado elevadas. El sindicalismo británico, que era por cual toda la clase obrera,
Optó por sus orígenes, por las reivindicaciones económicas, sin adherirse a ideas políticas revolucionarias. Épocas más adelante, en la época de 1830 a 1840, se fundaron asociaciones obreras en demás países europeos, tales como Alemania, Francia, España y Bélgica. Ese movimiento obrero se manifestó en la mayoría de los países industrializados y mediante organizaciones cooperativas. Al paso del tiempo, en años actuales, la familia obrera se compone del papá trabajador, la mamá también puede trabajar, pero los hijos ya no tienen el derecho de hacer eso, tienen derecho a una educación. Los altos empresarios en este entonces también tienen alguna tiranía. En algunos lugares de hoy en día, los empresarios altos aún abusan de su poder y obligan a los trabajadores forzosamente a trabajar horas dobles, les pierden el salario o generalizan el trabajo infantil. En algunos países africanos todavía sucede eso. La otra parte sería la intervención de la mujer en este entonces. La mujer cuenta mucho en esto, ya que luchó también por el bienestar de su familia. Hubo muchas persecuciones, muchos muertos, pero en ese entonces se logró derrocar al capitalismo y siguió más el sindicalismo. La clase obrera el día de hoy sigue muy mal pagada en algunos países, ya que en otros a algunos les va bien. Hay varios factores que influyen en eso, pero en esto no se lo vamos a explicar.